Muy buenas, bienvenidos al Objetivo de Tindaya Televisión. Sé que es día de lotería de Navidad, pero pasan más cosas aparte de los sorteos y de los premios, y tenemos que hacer un repaso de lo que ha ocurrido en la isla en la última semana. Y lo hacemos con el secretario insular de Coalición Canaria y además diputado autonómico por la isla de Fuerteventura, con Mario Cabrera. Don Mario, muy buenas. Muy buenos días. Ha tocado algún premio en Fuerteventura, lo cual siempre es motivo de alegría, pero a ustedes les ha tocado pues lidiar en las últimas jornadas con una situación que quizás no se esperaban hace poco tiempo, que es la situación del Ayuntamiento de Tuineje, una vez que Salvador Delgado, el hasta este viernes alcalde del municipio, ha tenido que renunciar al ser condenado por prevaricación urbanística, ¿no? ¿Cómo afrontan ustedes, primero, esta situación inesperada hasta hace unos meses? Bueno, en primer lugar, en lo personal es un choque porque bueno, en la política estamos porque nos gusta hacer cosas, trabajar, desarrollar tu municipio, tu isla, pero luego surgen estas historias y afecta donde primero mira uno en lo personal, en el entorno familiar y demás. Por tanto, un momento desagradable y triste. Y triste porque, bueno, creo que Salvador ha actuado rápido en el sentido de dimitir, de poner su cargo a disposición. Sí, no ha sucedido como con el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, que se atrincheró desde junio hasta diciembre. Ha sido una cosa muy Eso muy dice rápida. Mucho también de las personas y, bueno, en este caso yo creo que Salva lo ha hecho por el partido, lo ha hecho por su municipio y además creo que lo haga también por él porque le da una posibilidad de defenderse desde fuera de la política, que a veces siempre tiene una parte de coyuntura negativa. A partir de ahí no podemos más que acatar lo que dice la sentencia y desear que, bueno, pues, que ahora en la defensa pueda clarificar y se quede. Y cuando ocurre algo así, dentro de la formación política, aparte de dar apoyo moral al compañero, se hace autocrítica, porque claro, un juez no determina una pena de prevaricación urbanística que conlleva, pues aparte del año y 9 meses de prisión, que no, en principio no cumpliría al no superar los 2 años, 8 años de inhabilitación, eso acaba con una carrera política y se hace por firmar una licencia de ocupación para unas naves en contra de informes técnicos y jurídicos del propio ayuntamiento. Es decir, se hace autocrítica, se le dice a los chicos que están empezando, oye, esto no se hace así. Efectivamente, eso se hace autocrítica y se ha hecho siempre. Nosotros tenemos 40 años de trabajo en las instituciones, de estar como organización política en las instituciones y bueno, estos casos son muy contados, apenas con los dedos de una mano y sobran dedos, pero eso no justifica, evidentemente, y justo en este mes estamos organizando una nueva comisión porque claro, la administración pública ha cambiado mucho, la normativa ha cambiado mucho. Se exige cada día más conocimiento de la administración al cargo público y estamos preparando a nuestros cargos jóvenes, que son muchos los que están en ayuntamientos, en cabildos, en corporación de la comunidad, porque es necesario saber dar respuesta al ciudadano, pero es necesario mantener siempre la legalidad, hacerlo dentro de la estricta legalidad. A veces se desespera uno porque las cosas son excesivamente lentas y el ciudadano exige, pero dentro de los renglones de la legalidad, fuera, nunca estamos nosotros para buscar soluciones de ese tipo. Y espero que esto bueno, pues sirva también de ejemplo para muchos otros cargos públicos de nuestra organización y de otros. No se puede actuar al margen. Hay que decir que se ha cambiado la legislación, entonces ahora una condena en primera instancia, aunque no sea firme, como es el caso de esta que estamos abordando, ya conlleva que se genere una incompatibilidad sobrevenida para el cargo público y obliga a renunciar al mismo. A lo mejor a Salvador Delgado, la audiencia provincial, que recurrirá seguramente, le da la razón, pero automáticamente ha perdido el cargo público por esa circunstancia. Y ahora, Mario, se abre desde este viernes pues un escenario corto, un periodo corto de tiempo para decidir qué ocurre en Tuineje. Coalición Canaria, que es la fuerza mayoritaria del grupo de gobierno, ¿tiene ya decidido quién va a ser el alcalde o la alcaldesa de Tuineje? Sí, bueno, desde el minuto cero lo primero que hacemos es hablar con Salvador Delgado, conocer de primera mano qué es lo que va a hacer. Acto seguido yo me pongo en contacto con el secretario del Partido Socialista, con don Blas Acosta, y traslado que nuestra intención es seguir manteniendo el pacto con el Partido Socialista, seguir manteniendo su programa de gobierno y seguir dándole estabilidad al municipio de Tuineje. No hay ningún cambio en ese ámbito. A partir de ahí lo que corresponde es que, bueno, doña Rita asume la alcaldía hasta que corresponda convocar el pleno, hasta que la Junta Electoral incorpore, en este caso a quien le corresponde entrar es a Juan Manuel Roger,
un compañero que ya estuvo de concejal también en Túnez y que hizo una buena labor, y a partir de ahí seguir con la continuidad. La alcaldía, Coalición no renuncia a la alcaldía, y por tanto el siguiente en la lista es Sergio Lloret, y será Sergio Lloret quien asuma la alcaldía por parte. Eso es algo ya definitivo, porque usted sabe que en las últimas jornadas se ha especulado mucho con eso, que si se iba a buscar dentro de la lista de Coalición Canaria a otro miembro o miembra para asumir el bastón de mando, o incluso se ha especulado también con que ustedes cederían la alcaldía al PSOE y a Rita Díaz, la actual teniente de alcalde. No, Coalición Canaria, además lo he hablado con Juan Alonso, que es el coordinador, el secretario local, lo hablamos desde el minuto cero, seguimos manteniendo, lo hablamos con nuestro socio, con el Partido Socialista, lo ha entendido, y ahora, bueno, evidentemente hay que dar la libertad al grupo municipal. Lo que corresponde es que sea Sergio Lloret, que es el número 2 en la lista, quien la suma. Si él así lo acepta, pues no pasa nada, en el próximo pleno que corresponda, Sergio será el alcalde de Tuineje. En caso que el grupo municipal decida que Sergio no, o el propio Sergio diga que no, se pondrán de acuerdo entre los compañeros. No conozco ningún caso, bueno, uno sí, pero no es muy habitual, de alguien a quien le toca asumir una responsabilidad de esas características y dice que no. Bueno, nosotros se nos dio un caso en La Oliva, él le tocaba a Omaira. Sí, y Omaira dijo que no, porque ella en ese momento no consideraba que podía dar ese paso, renuncia a Omaira y entra Isaí Blanco. Es decir, por eso decimos que a nivel de partido lo tenemos son casos claro, también contados con los dedos de las manos. Efectivamente, y a nivel del grupo, pues le das la libertad al grupo. Yo también entiendo que será Sergio quien asume a la alcaldía. Bueno, pues veremos, sería un plazo de 10 días hábiles, estamos hablando finales de enero, mediados finales de enero, cuando se asumiría sobre ya una normalidad. El 16 y 17 de enero esperemos que esté ya todo clarificado. Bien, y esta semana, que es la última, ha sido la última hábil en el Parlamento de Canarias, hasta el periodo vacacional, se han aprobado las cuentas autonómicas, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2018, que entrará en vigor ya de forma automática, y que ha incorporado enmiendas, mejoras de Coalición Canaria y también del Partido Popular. Dicen en el Partido Popular que algunas enmiendas llevan su sello propio, en especial del hospital. Yo no sé si eso, digamos, toca tragárselo porque hay un acuerdo global o realmente ha sido así como dicen ellos. Cuéntenos ustedes. Vamos a ver, el presupuesto es un presupuesto que crece de una forma importante. Estamos hablando de 8.239 millones de euros. Es un presupuesto que a efectos financieros se puede decir, oye, se está saliendo a la crisis. Y digo efectos financieros porque a efecto real del ciudadano hay mucha gente que sigue dentro de la crisis porque la riqueza no se está redistribuyendo como tendría que hacerse, ¿no? Por tanto, es un presupuesto bastante amplio, con muchas posibilidades. Un presupuesto en que el 80% va destinado a las personas, al tema más social, y ahí entra el tema de sanidad, el tema de educación. Y bueno, descendiendo a Fuerteventura, el presupuesto que prepara el Gobierno de Canarias y le pasa a todos los grupos políticos, es decir, antes de llegar al Parlamento, ya recogía las inversiones que en Fuerteventura se había comprometido el propio presidente y nos habíamos comprometido los diputados de Coalición Canaria. Ese documento se le pasa a todos los grupos políticos, hay reuniones con los grupos políticos, con los partidos en presidencia del gobierno, y ahí cada partido presenta. Bueno, en esos documentos ni el Partido Socialista ni el Partido Popular añaden nada nuevo para el hospital o para la sanidad en la isla de Fuerteventura. Lo que el gobierno había recogido lo dan por bueno. Cuando el documento llega al Parlamento de Canarias, se negocia más ampliamente con los grupos en el Parlamento, y las enmiendas presentadas en tema de sanidad son las que presentó en solitario primero Coalición Canaria. El tema de nominar las partidas, lo dice nuestro portavoz en el debate parlamentario antes de empezar con las enmiendas, dice, queremos no subir las partidas si no se puede subir, pero sí nominar, que aparezca El Castillo, que aparezca Corralejo, que aparezca Gran Tarajal, que aparezca Morrojable. Queremos nominar la hemodinámica, que es un compromiso que teníamos asumido. Queremos que se nomine las partidas en capítulo 1 y capítulo 2, es decir, en crecimiento de personal y en crecimiento de equipamientos que necesitan los profesionales. Y bueno, luego viene el debate que el Partido Popular, el Partido Socialista dice que si hay que ir a 5 millones de euros para el hospital de Fuerteventura. Mire, en las cosas serias hay que ser serios. La demagogia yo no la comparto, pero si se quiere hacer demagogia se puede hacer con otras cosas. Las obras que quedan por hacer en el hospital de Fuerteventura cuestan 9,5 millones de euros. El proyecto, que se ha tenido que ir a un nuevo proyecto porque el señor Morera, con el Partido Socialista y Coalición gobernando en esta legislatura, decide cerrar las obras del hospital, lo que planteamos nosotros es, haga usted un modificado y hoy estaríamos terminando el bloque de las camas.
terminándolo no, pero para que el verano estuviese terminado. Por tanto, el Partido Socialista se niega a eso y el Partido Socialista se niega también a hacer el búnker, lo dice el señor Morera en sede parlamentaria, compara el búnker de Fuerteventura con el aeropuerto de Castejón. Nosotros ahora, con esa decisión tomada, decimos que hay que adjudicar, se saca el proyecto, ya se sabe quién tiene el proyecto, tenemos el plan plurianual de inversión, que son 9,5 millones de euros, y mire, lo importante aquí no es el dinero que aparezca, sino que se licite este año. Y a partir de ahí la empresa cobrará, evidentemente es más barato los primeros años, que es hacer excavación y cimentación, que el último año, que es equipamiento. Que aparezcan 2 millones ahora y 6 o 7 en el 2019, claro, lo importante es que se pongan en marcha las obras y que esos servicios, por ejemplo el de la unidad de hemodinámica, que es una reivindicación no partidaria, de los cardiólogos, que además celebraban este año, a principios de este año, si no me equivoco, un congreso en Fuerteventura y reclamaban que las dos islas orientales, tanto Fuerteventura como Lanzarote, necesitaban tener esa unidad de hemodinámica, porque yo conozco casos de que te lo dicen gente que trabaja en la sanidad, que despiden en el aeropuerto o a puerta de helicóptero a quien se tiene que desplazar porque ha recibido un infarto y tiene que ir a Gran Canaria y a lo mejor no llega o no vuelve. Entonces, es algo realmente serio, ¿no?, esta situación. Yo leí esas conclusiones porque además salieron también publicadas en un medio y, claro, tienes un desconocimiento a ese nivel. Evidentemente, a partir de ese momento asumimos un compromiso con el gobierno que era tener la hemodinámica. Pero luego, indagando más, nos dimos cuenta que no estaba activado el protocolo de infartados en la isla de Fuerteventura. Eso nos llevó a un debate interno dentro de Coalición Canaria importante, en el que participó el presidente y el consejero, y hubo un compromiso claro que se materializó a la semana. El protocolo se ha activado, que eso es importante para cuando alguien del infarto no esté 12, 13, hasta 15 días en Fuerteventura, existan o no existan camas en el hospital de referencia, tienen que trasladarlo. El compromiso de la hemodinámica en los 2 primeros meses del año, por tanto ya están los presupuestos, ya está la sala preparada, hay que equiparla ahora y rematarla e intentar conseguir a lo largo de todo el año, bueno, pues que con los cardiólogos, que hacen falta más cardiólogos en la isla de Fuerteventura, consigamos esos cardiólogos y tengamos funcionando el tema de hemodinámico al 100%. Hay un asunto que puede parecer menor, pero que no deja de tener su relevancia, porque cuando estamos hablando de la sanidad y de las personas, cada situación es muy particular y suele ser muy dolorosa. Y en los últimos meses se han dado casos que han salido a la luz pública, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, de niños que tienen que ser trasladados en helicóptero al hospital de referencia, a Gran Canaria, y ningún familiar puede acompañarlos. Claro, si estamos en situaciones límites que necesiten traslados, pues el hecho de no poder ir el padre o la madre acompañando, estamos hablando a lo mejor de niños de 3, 4, 5 años, ¿no? Yo no sé si ahí técnicamente se puede salvar esa circunstancia, Mario, porque seguro que las quejas le han llegado también. Bueno, aquí hubo un caso que ocupó mucho la parte mediática y evidentemente causó hasta preguntas al propio consejero. No hay ninguna prohibición para que el padre o la madre les pueda acompañar, depende en última instancia del propio facultativo, es decir, las explicaciones que se nos daban es que a lo mejor un acompañante en ese momento lo que puede es molestar más que ayudar, es decir, oye, pero tu hijo irá más cómodo con su padre o su madre, podrás atenderlo mejor, dice, pero bueno, y si hay una desgracia en el trayecto, ¿a quién atendemos, no? Es decir, yo creo que también hay que confiar en los profesionales llegado a ese momento y dejar que decidan, porque estarán decidiendo lo mejor para nuestro niño o para la persona, ¿no? No es un tema, porque pensamos que si el helicóptero era pequeño y demás, se demostró que técnicamente no es así, que en unos casos se ha permitido, pero que eso lo tienen que evaluar en cada momento. Por tanto, hemos pasado de un debate en la sanidad donde creo que los políticos debemos entrar en la falta de infraestructuras, en la falta de profesionales, en la falta de presupuesto, pero al menos yo no me considero capacitado para entrar a descender en la parte técnica y profesional. Creo que no nos corresponde a nosotros. Pero usted sabe que esas cosas luego se viralizan, como se suele decir, genera mucha polémica y muchos comentarios. Hablaba usted, y es así, que los presupuestos insularizados para Fuerteventura son elevados, más con las enmiendas. El propio Cabildo Insular este viernes aprueba inicialmente unos presupuestos de 108 millones de euros como corporación, al margen de sus entes autónomos, con más de 30 millones de euros de inversión. La semana pasada abordábamos las cuentas con el presidente y el vicepresidente y el consejero de Hacienda. Es muchísimo dinero el que está asignado para inversiones. La pregunta que le hago, Mario, es
¿qué nivel de ejecución sería aceptable por parte de los responsables políticos de la isla, como es su caso? Claro, es que porque corremos el riesgo de inflar los ceros y que después el balance sea deficiente, sea pobre. Es que ese era uno de los debates también, cuando el PP o el PSOE decía es que queremos 5 millones este año para el hospital. Y dices, pero ¿para qué quieres 5 millones si no te los vas a gastar? Porque la obra antes de abril-mayo no está adjudicada, tienes que hacer excavación, cimentación, todos sabemos lo que tarda en fraguar el cemento y lo que tarda. Es decir, no te lo vas a gastar, ¿para qué quieres 5 si te vas a gastar 2? Para quedar 3 a final de año, pero después que hemos perdido inversión. Otros proyectos, por ejemplo, el más cuantioso del Gobierno de Canarias son 16,7 millones de euros para el tramo de autovía entre Caldereta y el aeropuerto. Efectivamente. Y todavía no tiene declaración de impacto ambiental, a no ser que ahora el funcionario en los días estos de Navidad se apruebe eso en la CODMAC, en la Comisión de Ordenación del Territorio. Ese es el ejemplo que iba a poner, efectivamente, y es el compromiso no del consejero de Obras Públicas, que también, sino de la propia consejera de Política Territorial, que estará antes de finalizar el año. Eso es pasado mañana casi. Eso es casi pasado mañana, por eso le decíamos, oye, danos la respuesta con exactitud, y fueron ellos los que nos dijeron la respuesta. Cosa que nos alegra, y es verdad que los informes de impacto ambiental de Caldereta a aeropuerto son mucho más sencillos que de aeropuerto a Pozo Negro, porque ahí estamos pasando por zonas cepas, claro, y espacio natural. En cambio, lo que se comenta es que no sería el tramo prioritario el que se va a acometer ahora, sino ese que usted comenta. El tramo prioritario de todos los norte-sur, donde se generan los mayores problemas, ¿no? Es el último que se va a hacer, por desgracia. El principal tramo donde hay un colapso es Aeropuerto Pozo Negro. Llevamos colapsado con ese proyecto prácticamente terminado. De ese proyecto se han hecho 3 variantes. Y bueno, en política territorial, y ahí ha pasado el Partido Popular, el Partido Socialista, ha pasado Coalición Canaria, nadie hemos podido desbloquear el informe negativo de los técnicos diciendo pasamos por una zona cepa. Zona cepa, para quien no conozca la terminología, zona especial de protección de aves. Donde están las uvaras. Vale. Se diseñó un falso túnel para que la uvara tuviera fácil acceso. Nosotros planteamos, digo nosotros, estando yo presidente del Cabildo, en la parte alta del castillo, que hay un valle municipal allí, hacer una plantación de alfalfa y de garbanzos para que la uvara se trasladara y demás. Y bueno, no ha sido posible. Ahora lo que se está estudiando es que con la ley del suelo se pueda aplicar siguiendo el trazado que ya el plan insular tiene, que es el trazado actual, pues ampliarlo e ir por ahí y buscar las alternativas para la zona de Uvara, el traslado, el falso túnel y demás. Porque perdemos inversión. El problema no es que se nos siga retrasando ese tema, el problema es que ahora empieza a haber dinero para carreteras, se va a firmar el convenio, se ha llegado a un acuerdo con el Estado de firmar por 8 años, de que nos devuelvan los 400 millones que el Gobierno de Canarias adelantó para las carreteras en el momento de la crisis, es decir, que va a haber dinero para carreteras y nosotros no nos podemos quedar con falta de informes para, sobre todo, el tramo más importante. Claro, porque este proyecto que se va a acometer cuando estén las declaraciones de impacto ambiental aprobadas, me refiero al de Caldereta al aeropuerto, según el presupuesto del Gobierno de Canarias, sería en torno a 100 millones de euros en la ejecución de todo el tramo. Para esta primera anualidad serían 16,7, luego el presupuesto 80 y pico millones de euros, le añades el beneficio industrial de las empresas, los gastos generales, y nos vamos a 100 millones. Eso es casi pues una década de obras. Y eso puede postergar sine die ese otro tramo que es más prioritario desde el punto de vista del tráfico y de la seguridad vial. Pero no quita que el que estemos haciendo este tramo nos imposibilite económicamente hacer el otro. O sea, una vez que tengamos el convenio firmado, lo que siempre hemos defendido, mire, yo hoy tendré más dinero en sanidad porque el hospital está terminándolo. Dentro de 2 años, cuando el hospital esté terminado, pues seguramente tendremos menos dinero en infraestructuras que otros. A nosotros nos toca en carreteras todavía tener mucha más inversión porque el eje norte-sur lleva más de 2 décadas en construcción, nos tocó la crisis. Que esté los 16 millones para Caldereta Aeropuerto y que a lo largo del 2018, que es el otro compromiso que tenemos con el Gobierno, se desbloquee medioambientalmente para final del 2018, principios del 19, estar pudiendo licitar Aeropuerto Pozo Negro, bueno, y licitarlo con otros 15 o 20 millones, eso no hace que se desequilibre el presupuesto en favor de Fuerteventura, no, es que traemos un atraso de muchos años y ahora es que lo hemos desbloqueado. Hablemos de transporte, pero desde otro ámbito, no el de carreteras, sino el marítimo, porque también estos días ha estallado la polémica. Ni Fuerteventura, ni La Palma, ni Lanzarote son para el Ministerio de Fomento puntos de obligada parada
de obligada conexión en la ruta entre Península y Canarias. Las líneas de servicio público siguen siendo obligatorias, las de Gran Canaria y Tenerife, y las islas no capitalinas con más población se han quedado al margen. Es verdad que dicen desde el gobierno y desde el entorno del Partido Popular, que ahora le toca justificar este contrato, que se incluye como mejora para la empresa licitadora, hasta con 38 puntos, decían, el hecho de comprometerse a parar en Arrecife, en Puerto del Rosario y en Santa Cruz de la Palma. Pero claro, es jugártela a un, digamos, la moneda al aire, ¿no? Si presentan o no presentan esa mejora. Es repetir la historia, y además saben los dirigentes del Partido Popular que están mintiendo. Es decir, y los ciudadanos cuando nos oyen hablar de esto dirán, otra vez con lo mismo. Sí, pues es hasta cansino hasta para uno. Es decir, es volver a explicar a Fomento, al Gobierno de España, que Canarias es otra cosa, que no somos continente, que somos otra realidad, pero se niegan a cerrarse en bandas y a no entenderlo. Es decir, el barco que baja de Península pasa antes por Lanzarote que por Gran Canaria. Y sin embargo nos deja atrás, deja Lanzarote, deja Fuerteventura y se va a Gran Canaria y Tenerife. En el pliego lo que hay son las horas en las que tiene que atracar en Gran Canaria y en Tenerife. No nombra para nada a Fuerteventura y a Lanzarote. Y son mejores que si quiere la empresa... Claro. ¿Las presenta o no las presenta? Es lo mismo que pasó en el 2013. Que ahora solamente habrá una empresa que aspire a competir, porque Transmediterránea será absorbida previsiblemente durante el 2018 por Naviera Armas. Efectivamente. Bueno, en el 2013 pasó exactamente igual. Salimos protestando, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, parlamentos, y el acuerdo que se llega, entre comillas, es que, bueno, se hablaba con la empresa y de favor, nosotros no estamos para favores, y de favor pasaría por Lanzarote y Fuerteventura. El servicio ha sido pésimo, no lo siguiente. El servicio ha sido malo, ha perjudicado a las empresas, ha perjudicado a los ciudadanos y ha perjudicado a los consumidores, porque la mercancía no llega sino cuando quieren que llegue. Ahora que no tenemos competencias en este tramo, pues no llegarán. Llegarán más caras porque habrá que pagar, porque Fomento no le ha explicado alguien, ese senador y esa delegada del gobierno, que tenían que explicarle a Fomento y decir, oiga, que somos islas, que no somos un continente, que no es que entra por un puerto. Esa es la realidad que se niegan a entender. Y la verdad es que estos días que estamos con el debate... Hay que especificar que esas líneas están subvencionadas, que el gobierno subvenciona esas líneas, pero Gran Canaria, Cádiz, claro. Y Tenerife, Cádiz. Si no, no tendríamos derecho a estar opinando de las empresas privadas. Si hay dinero público de por medio, no es que la línea se monte porque hay una naviera que quiera hacerlo. Cuando la naviera llega a Gran Canaria y a Tenerife, está cobrando para romper ese coste de la doble insularidad. Me decía un dirigente empresarial que lo lógico sería que la obligación de servicio público no estuviera ni en Gran Canaria ni en Tenerife, porque son líneas rentables para las navieras, y que realmente lo que se subvencionase fuese Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de la Palma. Eso lo planteamos nosotros hace 3 años. Sería lógico. Señores de Fomento, en la obligación del servicio público, ponga usted a las 3 islas que menos movimiento de mercancías tenga, pague por ellas, que a Gran Canaria y Tenerife van a ir seguros, sin necesidad de pagar. Desde que usted le pague a la naviera y le ponga la obligación que tiene que estar en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura, ellos van a Gran Canaria y Tenerife. Pero claro, es que Fomento parece como con el Ministerio de Industria, atienden primero a las grandes empresas que a las demandas que haga una corporación local que ni los escucha y menos la que hacen los ciudadanos. Ahí hay dirigentes y representantes de la comunidad autónoma en el Senado, hay diputados, diputadas, senadores, senadoras. También se ha llegado, creo yo, Mario, no sé si convendrá conmigo, a un punto límite donde ya el concurso está abierto. El 8 de enero creo que se cierra el periodo para aceptar ofertas por parte de las empresas. Es decir, hemos llegado ya, o han llegado ustedes, que son los que han alzado la voz, cuando ya está el partido con el balón en juego, ¿no? Pero esto se planteó antes. En las reuniones del consejero con Fomento se planteó mucho antes, porque además la experiencia nos viene de hace 3 años. En las reuniones que los diputados nacionalistas, tanto Pedro Quevedo de Nueva Canaria como Ani Orama de Coalición Canaria, se ha planteado. El tema de Fomento es que ellos entienden que con eso está resuelto el problema y que no hay, que van a llegar a Fuerteventura y a Lanzarote y a La Palma. Pero claro, una vez más nos sorprenden cuando se había hablado y en principio con el mismo dinero que se le da a la empresa podían llegar a las 3 islas, y simplemente lo que pedimos es recójalo en el documento, no hace falta más dinero, simplemente es que lo recoja usted en el documento y obligue a la naviera.
bueno, Fomento se pone de parte de la naviera e ignora el planteamiento que el Gobierno de Canarias, desde el consejero de Transporte y los diputados canarios nacionalistas, le habían planteado. Y nos vemos una vez más como hace 3 años. Eso sin abordar la situación del barco asignado a la línea, porque en el último año, en una ocasión se averió en medio del mar, luego se retomó evidentemente la marcha, y hace muy pocas fechas también tuvo un problema bastante serio que tardó varios días en salir de puerto. Quiero decir que el barco, el Albaicín, si no me equivoco, lo sufriremos. Digamos que ya ha tenido su recorrido, su vida útil, ya más que superada. Lo sufriremos doblemente estos años porque además no vamos a tener competencia. Con lo cual lo notaremos, esperemos que bueno, en algún momento por alguna de las negociaciones Fomento sea capaz de exigir a la naviera que otra vez de favor atienda a estas 3 islas, pero claro, otra vez de favor, y no estamos para favores, estamos para exigir nuestros derechos. Hablemos, si le parece, ya en la recta final de algo que va a ocurrir en el primer trimestre del año. Ahora ustedes, sus señorías, se toman unas vacaciones, aprovechando la festividad. Usted me dirá que no para. No son tantas vacaciones. A mí me habían dicho que en el Parlamento de diciembre no se trabajaba y enero era inhábil. Y yo en enero empiezo el día 10. El día 10, y ayer llegué de Tenerife, o sea que a mí me engañaron un poco. Bueno, pero en cualquier caso, no me quejo. En cualquier caso, en el primer trimestre del año 2018 se espera que se resuelva en el Congreso de los Diputados la propuesta, que mucho tendrá que decir la Cámara Autonómica también, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Ahí hay cuestiones clave. Evidentemente el Estatuto de Autonomía de Canarias pues tiene que actualizarse después de varias décadas, pero un asunto siempre recurrente, y usted lo sabe, es qué hacer con la ley electoral canaria, qué hacer con ese sistema que significó la cuadratura del círculo, la triple paridad, que las 2 provincias tuviesen el mismo número de diputados, 30, que las 2 islas capitalinas tuviesen el número igual de diputados, 15 y 15, y que las islas capitalinas y las no capitalinas tuviesen la misma representación, 30 diputados Gran Canaria y Tenerife y 30 el resto de islas del archipiélago. Esa cuadratura del círculo política, muy atacada sobre todo desde partidos que tienen implantación estatal, está en discusión y va a estar en discusión con esta reforma estatutaria, ¿no? Hay fuerzas políticas, por ejemplo el PSOE, que hasta hace un año estaba gobernando con ustedes en la comunidad autónoma y a nivel insular, a escala insular, lo sigue haciendo en muchas corporaciones, que dice que esto de la triple paridad hay que reventarlo ya y que no es, y otras fuerzas políticas van en la misma línea, ¿no? ¿Qué posición tienen ustedes en Coalición Canaria y si se inclinan ya por ceder en algo frente a la vigencia del sistema actual? No, mira, la reforma del Estatuto de Autonomía tiene que ser ya una realidad porque en la reforma tienen que venir nuevas competencias para la comunidad autónoma y son necesarias para desarrollar. Pero es verdad que donde tenemos las grandes diferencias es en la reforma que conlleva todo el sistema electoral. Bueno, se ha creado una comisión en el Parlamento de Canarias y hemos logrado sacarle a cada grupo lo que piensan realmente y cuál es su concepto de Canarias. El Partido Socialista parte con una lista regional, es decir, por tanto, añadir 10 diputados más a la Cámara, de 60 elevarlo a 70, y diputados de primera y diputados de segunda, porque bien. Sí, en esa lista, que es algo que es recurrente, ¿no?, desde hace muchos años en el PSOE, que luego nunca, cuando quiere cobrar con Coalición Canaria nunca se materializa, pero ahí se supone que va el presidente o candidato a presidir la comunidad autónoma. Bien, pero ¿y el resto de los diputados y diputadas, por qué tienen que ir en 2 listas? Nueva Canarias, que plantea 15 diputados y diputadas más. Por tanto, subir todavía más el hemiciclo. Y Podemos, que lo que planteaba era quitarnos diputados a las islas no capitalinas para dárselos a las islas capitalinas. Es decir, el concepto que tienen de Canarias lamentablemente regresa a 1900, es decir, retrocede 100 años cuando estaban peleando por estas tierras la figura de los cabildos, que decían, oye, queremos tener representantes en Cortes. El éxito de Canarias en estas últimas décadas ha sido el equilibrio entre las islas. Jamás, no hay un acuerdo en el Parlamento de Canarias en el que nos hayamos unido 5 islas en contra de 2. Nunca ha pasado eso. Siempre hemos ido en base a los pactos y en base a los acuerdos de los partidos políticos. ¿Por qué el empeño de algunas fuerzas políticas en cambiar ahora la ley electoral? Dicen que no es democrático. Vayámonos a lo que está pasando en Cataluña, vayámonos al País Vasco y veremos que nunca es un voto una persona, es que, no puede serlo. Sucedió en el resultado de este jueves del 21 de diciembre en Cataluña, más votos
de partidos constitucionalistas, unos 200 y pico mil más, pero más escaños de los independentistas. De los independentistas. Pero es que ese es el sistema de juego, y más en un territorio como en Canarias, somos territorio y población, porque además, ¿por qué la población está en Gran Canaria? Una nota al margen, que con esos resultados, a lo mejor lo erróneo fue prohibir un referéndum, porque hubiese probablemente salido el no. Bueno, yo creo que de Cataluña, sin salirnos de ahí, pero si me permites el paréntesis, se está pagando los errores y la soberbia del Partido Popular y de los partidos centralistas. No se puede querer evitar el debate en los territorios, y somos distintos. No cabemos ya dentro de la Constitución actual, hay que abrir la Constitución. ¿Dónde está el problema en abrir la Constitución? El tema catalán es que los engañaron con su estatuto. Les dijeron que sí y luego le dijeron que no. Les han prohibido hablar y han salido a las urnas ya en 3 ocasiones, y con todo el Estado, con todo el poder represivo del Estado arriba, le han vuelto a decir que ni el 155 ni la Constitución. Han vuelto a ganar los separatistas. Por tanto, alguien deberá tomar nota. Me está usted haciendo una reflexión y luego su partido votó a favor del 155. Claro, porque nosotros no somos separatistas. Lo que estamos diciendo es que con estas reglas del juego seguiremos teniendo cada día más problemas, porque estamos en un mundo sin fronteras. O sea, eso del separatismo nosotros no lo compartimos, evidentemente, y tenemos que jugar dentro del marco de la ley, y el marco de la ley te lo da la Constitución. Una Constitución que en su momento fue ideal para avanzar en democracia, pero que hoy está siendo obsoleta y no recoge ni la realidad de Canarias. Nosotros lo llevamos años pidiendo, oye, la Constitución hay que modificar. Pero bien, dejando el caso catalán, que forma parte de los errores, va a formar parte del debate, sin lugar a porque dudas. Evidentemente la representación de los votos en las cámaras es algo que van a mirar mucho más con lupa ahora los que tienen que decidir. Efectivamente. Volviendo al sistema electoral, lo que Coalición Canaria plantea, para no alargarnos, es: nosotros no renunciamos al equilibrio en Canarias, y por tanto para nosotros la triple paridad ha sido el éxito del crecimiento en Canarias. En estos presupuestos lo acabamos de ver otra vez en el debate, es que te lo dicen sus señorías en la Cámara, es que La Gomera tiene más dinero en proporción que Fuerteventura. Chapó, dijimos nosotros, es que lo necesita, muy bien, tiene una población más envejecida, tiene menos desarrollo económico. Eso es la solidaridad entre las islas. Claro, la misma que reclamó Fuerteventura hace 40 años cuando no teníamos un desarrollo turístico y demás. Yo no le puedo negar ahora a La Gomera. Bueno, lo que pretenden es que al final las 5 islas menos pobladas tengamos menos representación, por tanto menos voz y menos peso en donde se toman las decisiones de Canarias, que es en el Parlamento de Canarias. Y eso entenderán que no lo vamos a aceptar, cueste lo que cueste, estando en minoría, pero bueno, ya obligaremos a que se retraten, a que venga Nueva Canaria aquí y realmente diga, mire, es que como yo solo tengo representación fuerte en Gran Canaria, me interesa tener más diputados, a que venga Ciudadanos, que solo crece, al igual que Podemos, donde están las grandes poblaciones, urbes. Y no, mire, usted puede ir a La Gomera y coger 3 diputados, Casimiro los cogió, vaya usted a vivir a La Gomera y busque los 3 diputados. En Fuerteventura... Hombre, Casimiro es una rara avis dentro de la política, dentro de la política canaria. Vayámonos a Fuerteventura. ¿Por qué Ciudadanos no tiene representante aquí? Podemos acaba de llegar y tienen uno. Es decir, lo que hace falta es venir a trabajar a la circunscripción electoral y verán que tienen diputados. El Partido Popular llegó a tener 3 diputados y se ha quedado prácticamente sin nada con uno. Eso no es un tema de la ley electoral, es un tema de mantener la credibilidad y los apoyos electorales, que es lo que hemos mantenido nosotros. No, es que esta ley beneficia a Coalición Canaria. Mire, haciendo todos los números de las distintas ofertas, Coalición Canaria, con los resultados que obtuvimos, no bajamos en diputados. Por tanto, quieren perjudicar a Canarias para intentar excluir o apartar a Coalición Canaria. Y eso, pues evidentemente, no lo vamos a aceptar. Yo sé que todavía es un poco prematuro, ya para concluir, Mario, hablar de lo inminente, porque 2018, aunque parece que es un año, realmente tenemos una visión que se ve cortada a la mitad. El próximo verano, ustedes, los representantes públicos, los responsables de organización de los partidos, ya estarán trabajando en las próximas elecciones. Entonces, yo no sé, Mario, cómo se afronta este tramo final del mandato y de la legislatura, teniendo en cuenta el complejo escenario que se abre político, ¿no? Donde se ha evidenciado que el peso del nacionalismo en Gran Canaria está en el partido de Román Rodríguez, que ustedes tienen peso en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife, menguante, por así decirlo. Ustedes han rescatado además
la historia de su fuerza política en la isla, los 40 años de asamblea majorera que se cumplieron en junio pasado, pero lo celebraron por todo lo alto y con, digamos, con reivindicación de las siglas propias. Eso es para asustar dentro de Coalición Canaria, va a decir, cuidado, que a lo mejor el próximo Casimiro Curbelo soy yo. No, vamos a ver, porque cumplir 40 años no es fácil. O sea, somos la única organización política en Canarias que se mantiene viva desde la democracia, ¿no? Y que nos hemos mantenido ahora dentro de Coalición Canaria. Lo que estamos reivindicando es la forma de hacer política de asamblea, que es una forma participativa, abierta, cercana al ciudadano, que la hemos perdido también dentro de Coalición Canaria, porque bueno, pues llevamos muchos años en las instituciones y por tanto es necesaria que la parte orgánica estemos más cerca del ciudadano, de los colectivos, para tener un pulso más cerca de la ciudadanía. Pero el mapa político es difícil para todas las fuerzas políticas que hoy estamos aquí, ¿no? A Coalición Canaria lo que estamos planteando es que si sumamos todos los votos nacionalistas que sean las elecciones, hoy no tendríamos 18 diputados en la Cámara, hoy podríamos estar sobre los 26, 27 diputados en la Cámara. Entonces, ¿por qué cometemos el error de seguir presentándonos por separado? Lo que ha dicho Asamblea Majorera, Coalición Canaria de Fuerteventura es, yo no tengo nada en contra de Nueva Canarias, yo soy capaz de hacer un acuerdo con Nueva Canarias y entendernos en Fuerteventura y en Canarias. Los acuerdos, ya hablaremos de cómo son los acuerdos, si es confluyendo en un nuevo partido nacionalista canario o si es sumando fuerzas, pero lo importante es que en el debate del que estábamos hablando, y el ejemplo ahora es real, lo que ha conseguido Ani Orama y Pedro Quevedo en Madrid, lo han conseguido pues son 2 diputados nacionalistas, no lo han conseguido los diputados del PSOE y del PP, que son pero llegaron a tener 5, si no me equivoco. Llegamos a tener 5, y de esos 5 todavía estamos viviendo de la renta, como se suele decir. Los convenios Canarias-Estado se firmaron en ese momento porque fueron importantes los 5 diputados de Coalición Canaria y diputadas. Entonces, a ver, la unidad del nacionalismo es fundamental. ¿Usted ve esa unidad antes del 2019? ¿La ve posible entre Coalición Canaria y Nueva Canarias? ¿O entre algunas de las fuerzas que integran Coalición Canaria y Nueva Canarias? La unidad del nacionalismo yo la veo a mucho más medio y largo plazo, porque Canarias necesita un partido nacionalista fuerte, porque estamos en un territorio distinto del Estado y necesitamos que se oiga nuestra voz y se nos respete, cosa que hoy no se nos respeta, sino se nos utiliza cuando le hacemos falta para votar. No, lo que queremos es respeto, y para eso necesitamos un partido nacionalista fuerte. Y bueno, en ese tiempo llega el 2019 y podemos haber confluido o podemos haber llegado a acuerdos electorales. Yo lo que sí creo es que en el 2019 no podemos enfrentarnos en unas elecciones, tenemos que ir de la mano en unas elecciones, ya veremos cómo. Y Nueva Canarias, por lo menos para nosotros, es nuestro principal aliado para trabajar de aquí al 2019 e intentar ir juntos en el Parlamento de Canarias, en los cabildos y en las principales corporaciones locales que valoremos en cada momento. ¿Eso es difícil? Para nada. Y eso lo traslado a Fuerteventura, y aquí hay otras fuerzas nacionalistas que no tienen implantación, pero que tienen electorado, que también tiene que tener cabida dentro de ese proyecto nacionalista, porque se lo debemos a nuestro electorado. O sea, el electorado quiere votar un partido nacionalista fuerte, ¿no? Y ese es un trabajo bonito, no es fácil, pero es apasionante. Bueno, pues con esa última reflexión, y quién sabe si lo que usted ha comentado ahora se convierte luego en noticia dentro de unos cuantos meses, lo veremos con el tiempo. Don Mario Cabrera, gracias por venir y por hablar tan largo y tendido de tantos asuntos. Gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí. No se vayan y volvemos, tras unos anuncios publicitarios estamos ya de regreso. Hasta ahora.